Hola a todos, en este video vamos a desarrollar un concepto nuevo, digamos, en el curso, y es lo que tiene que ver con análisis de sensibilidad en programación lineal. Revisemos el siguiente problema, es un problema sencillo para ilustrar los conceptos de análisis de sensibilidad. Yo tengo una empresa que fabrica puertas, dos tipos de puertas, fabrica puertas y ventanas. Esta empresa tiene 3 departamentos y las puertas y las ventanas pues deben pasar por cada uno de los departamentos. Las puertas me generan $3 de ganancia, las ventanas 5 y tengo la disponibilidad semanal de cada uno de los departamentos. Entonces pues como ven es un problema simple cuya formulación es la siguiente. Maximizar 3x1 más 5x2 donde x1 es el número de puertas que yo hago y x2 es el número de ventanas que yo hago. Tengo 3 restricciones. La primera restricción es que pues la cantidad de horas del departamento 1 no puede exceder 4 y así para cada uno de los departamentos. Análisis de sensibilidad entonces se enfoca en 2 cambios en los modelos de programación lineal. Lo primero es cambios en el lado derecho de las restricciones. ¿Qué pasa con mi función objetivo si yo tengo cambios en este lado derecho de las restricciones? Y el segundo es qué pasa con mi problema cuando hay cambios en los coeficientes de las variables de decisión en la función objetivo. Básicamente pues están asociados a qué pasa si yo subo o bajo el precio de venta o el ingreso o la utilidad o los costos de cada una de las variables y qué pasa si yo adquiero nuevos recursos en estos departamentos. Para ilustrar esto entonces vamos a hacerlo a través de este ejemplo sencillo. Vamos a resolverlo en Solver. Yo he preparado por acá esto. Vamos a resolver entonces este problema en Solver. Creo que pues es bastante simple el problema. Tengo x1, tengo x2, tengo los coeficientes de la función objetivo. Y aquí tengo mis coeficientes de las restricciones. Tengo 1, 1, 0, 0, 2. Tengo 3, 2. ¿Correcto? Entonces voy a construir mi función objetivo, que es la suma producto de esto fijo con esto. Voy a aumentar un poco esto. Suma producto de esto con esto. Esto pues ya lo revisamos en clase. Y lo que tengo es que estos son restricciones de 4, 12 y 18 son mis lados derechos. Entonces hasta aquí pues nada nuevo. Vamos a Solver y vamos a resolver ese problema maximizando y diciendo que vamos a cambiar estas variables de decisión. Vamos a agregar las restricciones y vamos a cambiar el solver a simplex. Resolvemos nuestro problema y cuando lo resolvemos nos sale este cuadro de diálogo y en este cuadro de diálogo vamos a hacer clic en informes de confidencialidad. En algunas versiones de Excel sale directamente informes de sensibilidad. Digamos que es un tema que es como un bug que tiene esta versión. Aquí entonces le damos informes de confidencialidad y le damos a aceptar. Esto nos va a crear una hoja con la información de ambas cosas, de los cambios en los lados derechos y de los coeficientes. ¿Cómo se lee esta tabla? Esta tabla, la parte de arriba hace referencia a las variables de decisión. Y aquí vamos a ver 2 conceptos importantes. El primer concepto tiene que ver con el costo reducido. En este caso, mi solución es 2,6, como podríamos ver aquí. O sea que ambas variables de decisión están dentro de mi solución. O sea, tienen un valor mayor que 0 en la solución. El costo reducido, si alguna de estas variables no estuviera en la solución, este costo reducido lo que me diría es en cuánto debería mejorar el coeficiente de la función objetivo para que esa variable hiciera parte de la solución.
En este momento el coeficiente de la función objetivo es 3 y esta variable va a seguir siendo 2, siempre y cuando este coeficiente yo lo varíe entre 0 y 7.5. ¿De dónde sale el 0 y el 7.5? A este 3 yo le puedo reducir máximo 3 unidades y le puedo aumentar máximo 4.5 unidades. Si ese coeficiente está entre 0 y 7.5, esta variable va a seguir siendo 2. Hagamos una prueba. Vamos a cambiar el coeficiente de esta variable de decisión y lo vamos a poner en 7. Y vamos a mirar cuál es la nueva solución. Vamos a cambiar esto a 7 y vamos a resolverlo nuevamente. Aquí vemos que la solución sigue siendo 2,6. El límite superior es 7.5, entonces vamos a pasarlo a 8 y en este orden de ideas esta solución ya debería dejar de ser 2,6. Vamos a resolverlo nuevamente y miramos que mi solución cambió. Entonces, lo que quiere decir este intervalo de permisible aumentar y permisible reducir es el intervalo en el que puedo mover el coeficiente de la función objetivo para que esta solución se siga conservando. En el caso de la restricción de la variable de decisión 2, pues le puedo reducir hasta 3 unidades y lo puedo aumentar hasta infinito. Es decir, que el mínimo valor que podría tomar esa variable, ese coeficiente es de 2, quitándole 3 unidades, y lo podría aumentar hasta infinito y conservaría esta solución. Bien. Esto es referente a las variables de decisión. Ahora revisemos la parte inferior de la tabla donde me habla de las restricciones. Para esto voy a correr mi problema original con los datos originales para que hagamos el análisis partiendo del problema original. Cada una de estas filas está asociada a una restricción. Y lo que me da aquí es básicamente el lado izquierdo de las restricciones. Es decir, si yo reemplazo el x1 y el x2 en la primera solución, pues me da un 2. Si reemplazo el 2,6 en la segunda restricción me da 12. Y si reemplazo el 2,6 en la tercera restricción, es decir, 2 por 3 más 2 por 6, me da un valor de 18. Esto es básicamente cuántas horas se consumió producir 2 unidades de X1 y 6 unidades de X2 en cada uno de los departamentos. Entonces, en el departamento 1 se consumieron 2 horas y yo tenía disponibles 4. En el departamento 2 se consumieron 12 horas y tenía disponibles 12. Y en el departamento 3 se consumieron 18 y tenía disponibles 18. Esto me lleva a un concepto que se llama precio sombra. Nótese que el precio sombra aparece para las restricciones donde el lado izquierdo es igual al lado derecho. En este caso, donde el lado izquierdo es diferente al lado derecho, el precio sombra es 0. Ahora, ¿cuál es la interpretación del precio sombra? ¿Qué es el precio sombra? El precio sombra es el cambio en la función objetivo, es decir, cuánto aumenta mi función objetivo si yo aumento una unidad en el lado derecho de la restricción. En otras palabras, mi lado derecho de la restricción inicial es 12. Si yo aumentara esto a 13, mi función objetivo, que en este momento es 36, aumentaría en 1.5. De igual forma, si yo cambiara mi lado derecho de 18 a 19, mi función objetivo aumentaría en 1. Es decir, mi nueva función objetivo sería 37. En este caso, en el caso de la primera restricción, tenía disponibles 4 y solo me gasté 2. O sea que no tiene sentido, por más de que yo aumente mi lado derecho, que mi función objetivo suba. ¿Por qué? Porque ni siquiera me gasté las 4 unidades, solo me gasté 2, entonces mi función objetivo no va a aumentar y eso es lo que me dice el precio sombra de esta restricción. Bien. Al igual que los costos reducidos, tengo unos intervalos y estos intervalos me definen cuánto puedo reducir y cuánto puedo aumentar este lado derecho para que se conserve este precio sombra. En otras palabras, por ejemplo, si estoy en la restricción 2, yo puedo reducirlo en 6 unidades
y puedo aumentarle hasta 6 unidades. O sea que este lado derecho yo podría moverlo entre 6 y 18 y mi precio sombra sigue siendo 1.5. Pasa lo mismo para este caso. En este caso yo esta restricción este lado derecho podría moverlo entre 12 y 24 y mi precio sombra sigue siendo 1. Entonces aquí pues surgen algunas interpretaciones económicas de este precio sombra. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuánto es lo máximo que yo estaría dispuesto a pagar por una hora adicional del departamento 2, pues en ese orden de ideas yo lo máximo que podría estar dispuesto a pagar es 1.5. Si yo pago más de 1.5 por esa hora adicional, pues estoy, digamos, perdiendo dinero. Porque por cada hora que yo tenga adicional me gano 1.5. Entonces son interpretaciones económicas. Lo otro que hay que revisar es tener en cuenta que me pueden decir, bueno, ¿cuánto se ganaría usted si aumenta 10 unidades en el lado derecho? En principio lo que uno haría es multiplicar el precio sombra por 10 y sumárselo al 36 que tengo de función objetivo. Sin embargo, pues esa es una respuesta que no puedo dar con base en esta tabla porque me dice que lo máximo que yo puedo aumentar son 6 unidades para que esto siga siendo 1.5. Si yo aumento por encima de 6 unidades, yo no sé cuál va a ser el nuevo precio sombra de esa restricción. Por lo tanto, no podría dar respuesta a esa pregunta. Bien, esto es entonces lo que tiene que ver con precio sombra. Pues esto tiene unas interpretaciones geométricas dentro del problema, que básicamente es mover las líneas de las restricciones y mirar, encontrar los nuevos puntos de mi nueva solución óptima y mirar la pendiente de las restricciones como tal. Pero en términos, digamos, económicos y trabajando con el informe de sensibilidad de Excel, pues esa es la interpretación. Muchas gracias y saludos.